Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos, La lección de la escuela sabática. como siempre, un cordial saludo en esta tu lección de la escuela sabática. Eh, Vamos a pedirle, como siempre, rapidito a nuestro hermano John Morales que tenga esa linda oración. Postrémonos, Santo Padre que estás en los cielos, Señor. Alabamos tu santo nombre. Gracias por la vida, la salud, tus bendiciones. Y gracias por el entendimiento que tú nos das acerca de las Escrituras y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, a entenderla y a llevarlo a cabo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te lo pido por amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, John, y vamos por la tercera, ¿verdad? Lección para el 21 de octubre del 2023, titulada El llamado de Dios a la misión. Y sabemos que la lección 1, la lección 2 nos está hablando de la misión, ¿verdad? Que Dios nos ha otorgado como seres humanos eh, para, para nosotros. ¿Qué nos puedes decir de ese título? Bueno, Dios nos está llamando a una misión y de acuerdo a Dios, Él también estuvo su misión y ahora también comparte esa misión con nosotros. Bien, y sabemos que tras el diluvio, ¿verdad? Dios le dio una segunda oportunidad a la humanidad y le dio instrucciones específicas en Génesis 9:1. Toda la tierra debía ser llena del conocimiento de Dios y todas las personas debían esperar la venida del Salvador. Ante el incumplimiento de sus instrucciones, Dios llamó a diversas personas para cumplir la misión de dar a conocer el mensaje de salvación. Y tú eres, ¿verdad? Una de esas personas si acepta la misión y tal vez te pregunta, ¿por dónde empezar? John, ¿nos puedes decir algunos puntos importantes de esta lección? Claro que sí. Tenemos dos puntos importantes. El primer punto tiene dos temas y el segundo punto tiene tres. Comenzamos con el llamado de Dios a la misión, razones para rechazar la misión y también el propósito de la misión. Y el segundo punto importante, cumpliendo la misión, el ejemplo de Abraham, salir de la zona de confort. ¿Por dónde empezar? Bien, vamos entonces al versículo de memoria de sábado, Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos damos cuenta que esa es la misión que Dios encargó, ¿verdad? Al cristiano. A veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos, John. Y verdaderamente como cristianos a veces estamos demasiado cómodos. ¿Por qué? Porque a veces nada más vamos a la iglesia, nos sentamos en aquel sillón que ahora posiblemente acoginado, con aire acondicionado, escuchando un buen tema, pero ahí lo dejamos. No salimos de las cuatro paredes. Y Dios nos está diciendo que debemos ser testigos, debemos salir a testificar para que otros conozcan verdad del amor de Jesús. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar su propósito, como en el ejemplo de la dispersión de la gente de la torre de Babel. Abraham, por su parte, salió de su partida para ir a otra tierra, ¿verdad? Así que vemos, John, que en la torre de Babel, pues ya ellos estaban cómodos, se quedaron en una ciudad de Babilonia, comenzar a hacer lo contrario que Dios le dijo, que se dispersaran, ¿verdad? Y que hablaran de Dios. ¿Y que hicieron ellos? Se quedaron en un lugar y se pusieron a hacer una torre, porque que si Dios mandaba otro diluvio, cuando Dios hizo el pacto
con el hombre de que no los iba a destruir con agua, ¿verdad? Como medio para dar testimonio, los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre los suyos. Ellos empezaron a trabajar, pero solamente entre ellos nada más, ¿verdad? Dice, eh, trabajar también para los demás. En Hechos 1:8, Jesús estableció un principio de evangelización. Empezarían localmente en Jerusalén, después en Judea, luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Pero aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complacientes, sus miembros fueron dispersados, aunque llegó la persecución y la gente sufrió de estos desafortunados acontecimientos. Se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. A veces pasa de que nosotros empezamos a agruparnos, ¿verdad, John? En un lugar y nos llevamos las nuevas buenas. Solamente estamos como un club. No sé si me estás entendiendo. En un club. Y pues chévere, hacemos actividades, pero de ahí nada más. ¿Y qué pasa? Eso no es lo que quiere Dios. Y a veces Dios permite que sucedan situaciones para que la gente empiece a dispersarse, pero es para que comiencen a llevar el evangelio y no estén en su zona de confort, bien cómoda, porque hay gente que no quiere salir de esa zona. ¿Por qué? Porque, como te dije, aire acondicionado, mi esquinita en la iglesia, y más nada, allá el primer anciano, el primer diácono o el pastor que haga la obra, yo simplemente que ayudo o apoyo en cualquier cosa, pero no, Dios nos dio talento, ¿verdad, John? Y los debemos utilizar para su obra en la misión. John, ¿algún comentario en esa parte? Claro que sí, yo quiero decir, ¿verdad?, que Dios nos ha mandado a hacer una misión y no solamente al primer diácono o al anciano o al pastor, sino que eso incluye a todos los cristianos, miembros de iglesia, a todas estas personas que conocen el evangelio y se bautizan. Ellos llegan a formar parte de esta misión y tienen el deber de trabajar, y de la mejor manera que tú puedes comenzar a trabajar para Cristo es a través del servicio, es comenzando por el servicio humildemente, trabajando para Dios, sirviendo a todas las demás personas, sirviendo en la iglesia, sirviendo con todo corazón. Y después, cuando uno ya tenga más o menos el conocimiento de las escrituras, también predicar el evangelio para que las almas se puedan convertir, porque quizás una persona puede escuchar a un pastor o a un anciano, pero también el miembro puede ser atraído a otras personas con su testimonio y convertirse para Jesucristo. La iglesia, querido hermano, no es un club. A la iglesia no se viene a sentarse y luego pasar al otro salón para comer y luego se va a su casa y luego tú no le vuelves a ver ni a oír de él durante el resto de la semana. No, querido hermano, nosotros debemos estar buscándonos durante la semana, apoyándonos durante la semana con nuestras oraciones, con nuestros testimonios. Para eso tenemos el culto del miércoles, la despedida del sábado, el recibimiento del sábado y confortándonos unos a otros. Y cuando vengamos a la iglesia, querido hermano, comencemos con el servicio, ayudando a los demás, pidiendo, mira, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Puedo hacer algo? Y también trabajar, porque la iglesia no es un club, no solamente para ir y comer y salir. Uno tiene que escuchar el mensaje y llevarlo a la práctica, porque cuando uno va a la iglesia, ¿verdad, Edwin? Uno va para aprender de Dios,
uno va para escuchar la palabra de Dios, uno va para alabar y glorificar el nombre de Dios. Uno no va a la iglesia con sus hijos y los suelta como si fueran carneros sin pastor y se sienta ya a comer mientras los niños están cogiendo por todos los baños y cogiendo y gritando y tirando basura por los sitios. Mire, tengan cuidado, tengan mucho, mucho cuidado, porque la iglesia es la casa donde mora nuestro Dios. Dios mora en la iglesia y Dios se enoja por esas cosas. Pero la vida cristiana es un aprendizaje. Estamos aquí para aprender y para mejorar, como dice Pablo. Bien, vamos a la parte del domingo y básicamente está hablando como lo que acabamos de decir, salir de nuestra zona de confort. Y es importante que nosotros salgamos de nuestra zona de confort, ¿verdad? No quedarnos como con nuestro linaje, con nuestra familia, simplemente los amigos que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Hay que salir y llevar el mensaje, no como en la Torre de Babel, que ellos se quisieron quedar todos juntos ahí. Importante, si te quedas en la zona de confort, va a haber razones para rechazar la misión, John, porque estamos cómodos y no vamos a querer hacer nada. No querrás obedecer a Dios, como pasó en la torre, que no se querían esparcir, o sea, llevar el evangelio. No se fiaban de la promesa de Dios de mandar un nuevo diluvio. Dios le había dicho una palabra y la palabra de Dios es fiel. Y cuando Él dice y promete algo, lo cumple. Pues no, ellos se fueron por encima, no confiaron y se pusieron a hacer la torre, ¿verdad? ¿Y qué hicieron, John? Se pusieron a confiar en su propio esfuerzo, ¿verdad? Trataron de salvarse ellos mismos. Querían alcanzar fama haciendo esa torre tan alta y tan grande. Ellos estaban unidos, ¿verdad? En ese propósito, pero estaban unidos negativamente. Habían creado una zona de confort para ese club, como estábamos hablando. Se sentían a gusto allí. Llegaron a ser desobedientes, desconfiados, autosuficientes y John, un pecado, ¿verdad? El orgullo. ¿Puedes estar inmenso en una zona de confort que te impida llevar adelante la misión de Dios? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque te sientes tan cómodo que te quieres quedar ahí. Así que, hermano, si tú estás tranquilito, no estás haciendo tu obra misionera, no estás haciendo nada, simplemente estás yendo a la iglesia y hasta ahí, pues preocúpate, preocúpate, porque Dios nos mandó a una misión. John, ¿algún comentario en esa parte del domingo? Bueno, estás hablando, ¿verdad?, de las razones para rechazar la misión y también está el ejemplo, ¿verdad?, de la Torre de Babel. Dios le había dicho que se esparcieran sobre la faz de la tierra, pero ellos quisieron hacer una sola nación y hacer una torre. Y eso me indica, Edwin, que ellos trataron de hacer una nueva orden mundial. Ellos querían tener, ellos querían tener el poder de tener el mundo como ellos quisieran, porque si se esparcían, pues no iban a poder controlar el mundo, pero estando todos juntos podían controlar el mundo. Así que yo lo comparo como una nueva orden mundial en aquella época, donde todo se hacía bajo una sola dirección, hacia un solo gobierno. Entonces, eso es una de las razones que ellos tuvieron para rechazar esa misión que Cristo o que nuestro Señor Dios le había dado al mundo antediluviano. Bien, vamos ahora a esta otra parte del lunes, ¿verdad? Y se titula Ser una bendición para el mundo entero. Hermano, si Dios nos dio la misión, se supone que esa misión, nosotros cuando la hagamos,
sirva de bendición, ¿verdad? Así que Dios nos da unas instrucciones como se las dio a Abraham, ¿verdad? Que le dijo que de ti iba a salir una gran nación, ¿verdad? Y le hizo un llamado a que saliera de la tierra donde él estaba. Dios le pidió a Abraham, cuyo nombre cambió más tarde por de Abraham, que dejara su país, su pueblo y se fuera a otra tierra, ¿verdad? Así que es importante, Dios tiene propósito con nosotros y Dios tenía un plan específico para la humanidad. Prometió, ¿verdad?, que nos salvaría del pecado. Eligió la descendencia de Abraham para cumplir la promesa. Escogió a Jacob, a Judá y a David también. Anunció el lugar de su nacimiento como Salvador en Miqueas 5:2. Indicó la fecha exacta de su aparición, Daniel 9:24 y 27. Y finalmente la promesa se cumplió, ¿verdad?, en Jesús, que está en Mateo 1:21. Desde Eva hasta Jesús, Dios escogió diversas personas a las que asignó la misión de bendecir a la humanidad con las buenas nuevas de salvación. Aunque tal vez no comprendían todo lo que esto implicaba, Dios te está invitando, ¿verdad, hermano?, a seguir bendiciendo al mundo y proclamando el evangelio, porque esa es nuestra misión. John, ¿algún comentario en esa parte del lunes? Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, el propósito de la misión, y tú acabas de dar varios ejemplos bien bonitos cuando él prometió que salvaría al mundo del pecado, y el final fue cuando finalmente la promesa se cumplió en Jesús. Y ese es el propósito desde el principio, Edwin, que Dios empezó a escoger personas que él estudió y vio en su corazón y las pudo utilizar para el propósito de la misión de él mismo, porque él primero escogió una persona para de esa persona formar un pueblo y llamaría ese pueblo su pueblo escogido por Dios, nación santa, para que esa nación, ¿verdad?, pudiera llevar el evangelio al mundo entero. Y desde que Dios prometió que salvaría al mundo del pecado hasta que finalmente él cumplió la promesa, podemos ver que Dios estuvo todo bajo control, escogiendo a las personas correctas para poder cumplir las profecías que finalmente llevaría a la promesa del cumplimiento de Jesús. Bien. Vamos entonces a la parte del martes, John. El título es El llamado de Abraham, que es, ¿verdad?, una parte importante porque de ahí sale el pueblo de Israel. Y Dios le dio una misión, ¿verdad?, a Abraham, pero él cometió algunos errores, pero vamos a pedirte, ¿verdad?, que tú discutas esa parte. Bueno, vemos cuando Dios llama a Abraham, pero una cosa interesante, ¿por qué le llamó a él? ¿Por qué? Yo me hago la pregunta y digo, ¿por qué él no buscó otra persona en otro país? Pero él llamó a Abraham. ¿Por qué llamó a Abraham? Acuérdase que Abraham vivía por Macedonia y sus padres eran idólatras, sus hermanos eran idólatras, tenían muchos dioses de barro, de plata, de lo que fuera, pero Abraham sabía en su corazón que esos dioses al cual adoraban sus padres no tenían ningún valor para Abraham. Abraham siempre pensaba y decía, tiene que haber algo verdadero, aparte de todas estas cosas que yo estoy viendo, que mis padres están adorando. Tiene que haber algo verdadero, algo que me escuche. Y él buscó al Dios verdadero y Dios terminó hablándole, Edwin, terminó hablándole, y un día le dice, mira, Abraham, como ya tenemos una conversación entre tú y yo, tú has buscado al Dios verdadero y le has encontrado, ahora yo no quiero que tú sigas viviendo en ese medio ambiente en el cual tú estás viviendo con dioses
y falsos de tus padres. Así que mira, salte de ahí y vete a una tierra, a la tierra que yo te diré. Y él salió sin saber para dónde iba. Él recogió todo. Él le dijo, mira, Lot, ¿te quieres venir conmigo? Porque Lot era hijo de su hermano, o sea, él vendría siendo el tío de Lot. Y le dice, mira, Lot, vente conmigo que yo me voy. ¿Para dónde vas, tío? Yo no sé, pero vámonos. Y el otro se montó también por fe, se llevó a su mujer Sara y se fueron a un lugar. Yo creo que llegaron primero a la tierra de Parán y allí se quedaron un tiempo hasta que luego salieron a tierra de Canaán y a Canaán llegaron, porque lo podemos ver en el Génesis capítulo 12, versículo 5. Claro que no le fue fácil algunas cosas, él cometió varios errores, también cayó en la mentira, bueno, media y media yo podría decir, porque cuando hubo un hambre, y acuérdate, Dios le dijo, mira, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y lo lleva a Canaán, pero ¿por qué hubo hambre en esa tierra si Dios le dijo que iba a haber leche y miel? Pero de repente hay una hambruna tremenda. Era Dios probando la fe de Abraham, a ver si Abraham permanecía fiel al lugar, pero no, Abraham vio que había un poco de hambre y cogió y se fue para Egipto y allá mintió, porque cuando el faraón preguntó por esa mujer, ella es mi hermana, aunque la mitad de la versión era correcta, porque era su media hermana, hermana de su padre, pero no era hermana de su madre. Entonces, también era su esposa y esa parte de la versión no se la había dicho el faraón. Querido hermano, cuando tú te encuentres en algún lugar, no tengas miedo de decir la verdad completa. Cuando te hagan una pregunta, sea doctrinal o sea como sea, uno tiene que aclarar la verdad tal como es. No decir media verdad y media mentira, porque mira, ella es mi hermana, pero nunca le dijiste que era tu esposa. Así que el faraón con todo derecho se la cogió como esposa. Lo único que salvó a Faraón fue que Faraón no llegó a acostarse con ella, porque si él lo hubiera hecho, Dios también le hubiera castigado a Faraón. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Abraham mismo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, qué cosas ocultamos y qué cosas no decimos, porque la otra parte inocente también puede sufrir las consecuencias por culpa de nosotros. Entonces, a pesar de todos estos errores que cometió Abraham, cometió esta parte de errores y todo, pero su fe nunca faltó. Y él fue llamado el padre de la fe. Y Dios, mira, Dios lo probó con eso. Y él se fue de la tierra una vez o dos veces, porque también con el rey Abimelech también le dijo la misma mentira. Pero hablando de todo un poco, ¿verdad? Abraham fue el padre de la fe y aún en su vejez no le negó a Dios a su único hijo, sabiendo él que era el hijo de la promesa, que si él lo sacrificaba, entonces ¿dónde quedaría la promesa? Esas dudas le podían haber venido a la mente, pero él dijo, no, yo voy a poner toda mi confianza en Cristo, toda. Él me ha prometido que de mí saldría una nación y si él me pide este hijo, yo se lo voy a dar y no se lo voy a negar. Y esa es la fe, querido hermano, que tú y yo necesitamos, y esa es la fe
que tú y yo necesitamos para poder vencer al enemigo. Vamos a la parte del miércoles y tiene un título, ¿verdad? La iglesia primitiva y la zona de confort. Y esto me lleva a entender, ¿verdad? Que la iglesia que fundó Cristo al principio, ¿verdad? Se comenzó a ponerse cómoda. ¿Y qué pasó? Dios permitió, ¿verdad? Que hubiera la persecución, John, para que dejaran esa comodidad y usó a un hombre que se llamó Saulo, ¿verdad? Que empezó a perseguirlos, a matarlos, pero que después él entendió la misión y la entendió mejor que muchos de ellos y comenzó él a hacer la misión. ¿Por qué? Porque él se entregó a Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Vemos que Pedro estaba bien cómodo. ¿Por qué te digo esto, John? Porque Pedro le gustaba estar más que con los judíos, pero con los gentiles se abochornaba de estar con los gentiles. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que llamarlo y decirle que no, ¿entiendes? Que a lo que yo llamé inmundo, que él lo limpió, ¿verdad? Que por eso era lo de Pedro Maticoma y no tenía que ver nada con comida, sino que tenía que matar el orgullo, porque los gentiles, los judíos lo veían como inmundo y Dios, por medio de su sangre preciosa, cuando lo aceptaron a él, ¿verdad? Los que lo aceptaron, pues ya los limpió, ya no es inmundo. Y esos son los gentiles. Y Pedro tenía vergüenza, ¿verdad? De que lo vieran. Como Pedro, en ocasiones tendremos que dejar a un lado nuestra comodidad, nuestros sentimientos y opiniones personales para cumplir correctamente la misión que Dios nos ha asignado. Y volvemos a llamar el club, John. Sí, porque a veces estamos con personas que de alta alcurnia o gente que tiene mucho dinero y pues esto, lo otro son nuestros amigos. Pero ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa con las personas que están allá, que son pobres, las personas que necesitan, ¿verdad? Que tienen necesidad? ¿Qué pasó con ellos? ¿O nos gusta quedarnos aquí nada más? A esas personas, por medio de la obra misionera, también tú llevas a Jesús. John, ¿algún comentario en esa parte del miércoles? Yo voy a saltar un poquitito más a cuando Pedro, ¿verdad? Estaba allí con los apóstoles. Dice que las viudas de los griegos eran desatendidas, querido hermano. ¿Tú te puedes creer eso? Donde la iglesia primitiva tenía el primer amor, ese primer amor que se estaba creciendo en gran número y en gran gozo. Pero ¿qué pasó? Hubo una falla tremenda porque las viudas de los griegos eran desatendidas. Ellos estaban atendiendo solamente las viudas de los judíos, las viudas y los niños y los enfermos que eran judíos, pero a una viuda griega eran desatendidas, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí fue que tuvieron que los apóstoles, ¿verdad?, tomar cartas en el asunto y reunirse, porque los 12 apóstoles vendrían siendo como una junta de iglesia. Ellos se juntaban y lo que ellos decidían en oración era lo que ellos llevaban a cabo. Era como la junta, eran los directores de esa iglesia primitiva. Y ellos se juntaron y dijeron, mira, no nos basta a nosotros dar la palabra y también atender a las mesas. Vamos a escoger 7 personas que estén llenas del Espíritu Santo a quien encomendemos este trabajo, querido hermano. Y le propusieron eso a la multitud y la multitud le agradó la propuesta y escogieron la misma multitud a 7 varones llenos del Espíritu Santo, y podemos ver al primero, que fue Esteban, y por ahí para adelante estaba Nicolás, estaban otros más, que estas personas empezaron a trabajar en atender a las mesas, en ayudar a estas viudas que eran desatendidas. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Porque también vamos a ser perseguidos,
No es que nosotros estamos yendo hoy en día a la iglesia, alabamos a Dios, dirigimos la escuela sabática, hablamos de la lección, escuchamos el culto y comemos y para nuestras casas y nos vemos el sábado y durante la semana bien comoditos en el trabajo. Hermanos, van a venir días difíciles, vamos a sufrir persecución, vamos a ser encarcelados y alguno de nosotros probará la muerte si es posible. Pero así que la iglesia, como vuelvo a repetir, no es un club donde uno va a gozarse entre hermanos y a hablar cosas, no. Uno ahí es donde uno tiene que venir a pedir más fuerza del Espíritu Santo y cuando uno sale de la iglesia y cuando uno entra a pedir que el Espíritu Santo esté con uno y cuando salga a salir lleno de ese Espíritu, para estar fortalecido durante la semana, porque van a venir días de apostasía, días difíciles y vamos a perseguir y vamos a tener persecución, querido hermano. Así que la vida del cristiano no es una vida de confort. Vamos a la parte última, John, y a ver si tú puedes discutir esa parte. Empezar por donde estás. Y yo digo, sí, empezar por donde estás, pero también hay que saber por dónde empezar, porque a veces como que no tenemos esa dirección, John, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. John, ¿nos puedes discutir esa parte última? Claro que sí, mira, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que es lo que el Señor nos está diciendo. Él está diciendo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta misión, primeramente, estos apóstoles fueron testigos en Jerusalén, fueron testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros que estamos aquí, Edwin en Puerto Rico, yo en Suiza, estamos en diferentes continentes, pero estamos siendo testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído y de lo que estamos aprendiendo, porque esta vida cristiana es un aprendizaje que no va a parar, querido hermano. Este aprendizaje va a seguir. ¿Y cómo es que tú lo haces? En primer lugar, empezando por tu zona de confort, mi casa, mi familia, mis amigos, cómo debemos ampliar esta zona y extendernos a personas con las cuales no tenemos tanta confianza. Entre paréntesis, Judea, incluso a los que nos caen mal. Querido hermano, cuando tú vayas a tu trabajo y venga un compañero tuyo de trabajo que no conoce a Cristo, que tú le has hablado de Cristo, pero que no quiere escuchar y te empieza a hablar sandeces, te empieza a hablar cosas que en verdad como cristiano uno no debe escuchar. Uno tiene que decir, mire, querido, para ya con esos tipos de conversaciones. Tú sabes que yo soy un hombre cristiano, que yo amo a mi Dios y yo no quiero tener este tipo de conversación que me va a hacer alejar de mi Dios. Y en primer lugar, tú tienes que ser una persona que ellos puedan ver ejemplo en ti, un ejemplo que con tu ejemplo tú puedes traer personas para Cristo. Y de esa manera, querido hermano, tú comienzas de esa manera con tu ejemplo, pidiendo a Dios sabiduría y de esa manera puedes con tu testimonio ganar también gente para Cristo. Bien,
mi querido hermano que me escucha, ¿verdad? Es importante que si eres una persona cristiana, pues le pidas dirección a Dios, porque cuando tú le pides dirección a Dios, porque quizás no sabes por dónde empezar. El Espíritu Santo, John, nos va a dirigir por dónde es que tenemos que empezar, pero tenemos que ponernos en las manos de Él para que Él pues, nos pueda enseñar, ¿verdad? Ese camino que debemos de recorrer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que Él nos dé la sabiduría, que nos dé la habilidad y la fortaleza para nosotros saber, John, cuál es la misión. Sabemos cuál es la misión, pero cada uno tiene un propósito, ¿verdad? En este mundo. Así que, amigo que estás escuchando esta lección, importante, pídele a Cristo Jesús que te dirija por medio del Espíritu Santo para que tú sepas bien cómo utilizar Dios tus talentos en la misión que Dios nos ha dado. John, ¿nos puedes leer esa última porción del Espíritu de profecía que está ahí? Claro que sí, Elena G. de White, nuestra elevada vocación del 19 de octubre. Dice, cada verdadero creyente, con la ayuda de Dios, puede ver dónde está el trabajo que debe realizarse. Cuando el ser humano colabora con la voluntad de Dios, se hace omnipotente y el obrero puede crear oportunidades. Si estáis dispuestos a trabajar con sinceridad, se abrirán caminos delante de vosotros para el cumplimiento de esta obra. Apoyaos en el brazo divino en busca de sabiduría, fortaleza y habilidad para hacer la obra que Dios os ha dado. Bueno, gracias, ¿verdad? Por esa lectura, las últimas palabritas que ya nos vamos. Queridos hermanos, esta es la tercera lección de este nuevo trimestre. Los temas son muy lindos, así que no dejes de dar tu comentario en cada video o alguna pregunta que quisieras preguntar. Estamos dispuestos a contestártela con mucho cariño. Bien, y No recordando, se pierdan, perdón. no te preocupes, Edwin, no se pierdan la próxima lección. Y recordando nuestras redes sociales, a mi querido hermano John, lo pueden buscar. Usted pone en YouTube Noticiero Morales, hermano. Él tiene unos videos espectaculares. Búsquelo por ahí, suscríbase a su canal. A mí me pueden buscar en Facebook y YouTube. Usted pone delvalle.e y lo mismo. Suscríbase, dele like y ayude a nuestros ministerios. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.